Bueno, continuamos con Manuela Mesa. Ella es codirectora del Instituto Universitario de Mospaz en la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz CEIPAZ de la Fundación Cultura de Paz, vicepresidenta de WILF España, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Y desde el año 2009 dirige el programa 1325 Mujeres Tejiendo la Paz, para la promoción y la incidencia de la resolución 1325 de Naciones Unidas, que incluye la organización de seminarios, elaboración de documentos sobre la participación de las mujeres en la construcción de la paz. Y también dirige el programa Visibles y Transgresoras sobre comunicación y educación desde la perspectiva de género. Y bueno, cuenta con un nutrido currículo de publicaciones sobre género y construcción de paz. Desde el año 2004 dirige el anuario sobre paz y conflicto. Y bueno, en su página de Wikipedia pueden ver alguna información adicional. Por ejemplo, hay enlaces a todas estas publicaciones que son variadas. La verdad es que Manuela es una verdadera experta en el tema de género y en el tema de género y conflicto, ¿vale? Porque casi todo su trabajo, ahora podrá ella matizarlo, pues ha versado sobre conflictos y qué lugar ocupan las mujeres y cómo se ubican en estos conflictos. De hecho, su intervención abordará cómo el conflicto armado tiene un impacto específico en las mujeres, lo que se ha dado en llamar impacto diferencial, y que las cargas adicionales que sufren las mujeres y los riesgos que se asignan por el hecho de ser mujeres son diferentes en un conflicto, son diferentes a los que asumen los hombres, ¿no? En una sociedad en conflicto se entrecruzan las violencias, y la exclusión y la discriminación a la mujer que ya existe se retroalimenta con las violencias específicas y normalmente salvajes que supone un conflicto armado, ¿no? Además, Manuela Mesa otorga un papel específico a las mujeres en la construcción de la paz y en la deconstrucción de formas estructurales de violencia que existen en la sociedad diaria. Y al mismo tiempo solicita a todas las instancias un compromiso real, tangible y visible con la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones de construcción de paz. Según esta perspectiva, pues las mujeres tendrían un papel específico, concreto, diferenciado en alcanzar la paz, no sé si post-conflicto o durante los conflictos, entiendo que post-conflicto. Bueno, les dejo con Manuela, ¿vale? Bueno, adelante. Vale, muchas gracias, César. Se me oye, ¿no? César, por la presentación. Y antes de empezar, sí que me he quedado con las ganas de hacer un comentario a lo que ha planteado el profesor José Manuel Rodríguez en relación a la pregunta, ¿no? Cuando preguntaba a usted sobre desde dónde se partía, yo creo que efectivamente ha habido un avance en la lucha contra la pobreza. Eso no lo podemos negar porque fundamentalmente en el caso de China ha habido un número importante de personas en China que han salido de la pobreza y eso es un avance. Lo que ha sucedido en estos años es que ha aumentado la desigualdad, porque pobreza y desigualdad es diferente. Y la desigualdad ha aumentado a nivel global. Bueno, en España en concreto es uno de los países dentro del marco de la Unión Europea en que ha aumentado mucho la desigualdad. Y eso me sirve también para decir que la Agenda 2030 no solamente es en relación a los países más pobres o empobrecidos, la Agenda 2030 nos interpela a todos también a lo que sucede al interior en nuestro propio país, ¿no? Y por lo tanto, los objetivos, tanto los que tienen que ver con paz, con desigualdad, con el ámbito urbano, o sea, digamos, todos también tienen que ver con las políticas que se aplican aquí. Y eso significa un cambio absoluto en la manera de entender el desarrollo, y eso es importante. Y también, quería añadir antes de pasar a mi presentación que bueno, la Agenda 2030 interpela a los gobiernos, pero también a la sociedad civil. Y desde luego los informes voluntarios que se están presentando en Naciones Unidas, si no tienen informe sombra hecho por las organizaciones de la sociedad civil, sabemos que los gobiernos son autocomplacientes y hacen, digamos, pues unos informes que son muy cuestionables en lo que significa en el avance, en la aplicación de la agenda. Entonces, para que realmente sea una agenda que se pueda implementar, es fundamental
fundamental que exista un espacio y que la sociedad civil organizada lo utilice como una herramienta pues, para exigir que estos indicadores y que estas metas se alcancen, ¿no? Y en el caso de nuestro país yo creo que hay una cosa también que es muy interesante y es cómo los gobiernos regionales y los propios municipios, sabiendo que César viene de la Federación de Municipios, están haciendo un trabajo muy interesante de apropiación de la agenda, o sea, de ver cómo estos objetivos se pueden implementar a nivel local y a nivel regional. Entonces, bueno, a nivel gubernamental, a nivel de todo el Estado puede haber, digamos, unas políticas, pero también a nivel regional se pueden, se puede hacer esfuerzos digamos, para que esta agenda se aplique. Y precisamente, en el caso de España, lo que ha sido muy interesante ha sido cómo los gobiernos regionales y los municipios han ido por delante del propio gobierno español en la apropiación de la agenda y en tratar de buscar medidas concretas para su implementación. Y yo creo que esto es realmente, o sea, muy interesante, y la Agenda 2030 será no solamente lo que los gobiernos quieran, sino lo que las organizaciones de la sociedad civil logremos exigir a nuestros gobiernos para que realmente lo apliquen y no se convierta en papel mojado, ¿no? Por eso creo que, por supuesto, es un documento que es un consenso de los estados y es muy importante tener un marco tan importante en el ámbito multilateral, en un momento además de involución a nivel internacional. O sea, tener esto como referencia es muy importante a la hora de pensar en políticas que se pueden implementar y cómo las organizaciones de la sociedad civil tienen que exigir pues, a los que han firmado ese compromiso, pues que generalmente lo apliquen. Pero que va más allá de la cooperación al desarrollo. O sea, yo creo que eso es importante y por eso tu pregunta era muy pertinente porque, claro, es decir, en España cuando la cooperación al desarrollo está en un 0,13, o sea que realmente cubre las contribuciones obligatorias que tiene el gobierno español y poquito más, es decir, que es que realmente se ha reducido la cooperación al desarrollo más que países como Portugal o como Grecia, que también han sufrido la crisis muchísimo. Entonces, por lo tanto, es una de las cuestiones. Si realmente se quiere implementar la Agenda 2030, habrá que exigir que el gobierno estatal, los gobiernos regionales apuesten también, digamos, por esta agenda en lo que se refiere a cooperación al desarrollo y en lo que se refiere a la agenda interna, ¿no? de nuestro país, que somos uno de los países con mayor desigualdad interna en el ámbito europeo. Es decir, que en estos años, digamos, han sido años en los que los ricos se han enriquecido y los sectores más vulnerables, pero también las clases medias, se han empobrecido. Eso es lo que ese ha sido el resultado. Y la Agenda 2030 tiene muchas propuestas para avanzar en ese sentido, ¿no? A ver si no sé. Y bueno, pues bueno, dicho eso, agradezco a César la presentación y mi agradecimiento también, bueno, pues a las personas que han hecho posible este seminario, a Juan Carlos, a Guadalupe, a todo el equipo que desde luego nos han acogido cuando hemos llegado y digamos nos están atendiendo y, digamos, y han facilitado pues que exista un seminario como este, ¿no? A mí se me ha pedido que hable sobre, el título es la dimensión de género en los conflictos. Entonces, bueno, encaja muy bien con lo que ha planteado antes José Manuel, porque es verdad que lo de S16 es uno de los avances que tiene la Agenda 2030 en relación a los ODM, ¿no? Pero hablar de lo de S16 en relación a género, digamos, nos permite conectarlo con otras iniciativas y otras acciones que se estaban llevando ya a cabo en el ámbito de lo que es el género. Entonces, bueno, yo quería empezar planteando, digamos, de dónde, porque es decir, las cuestiones de género en estos últimos años han experimentado pues un gran avance y bueno, de hecho hay algunos actores que están planteando cómo el feminismo incluso es uno de los movimientos en este momento con más capacidad de transformación. Veremos si es así, pero por lo menos eso está sobre la mesa, ¿no? Pero, digamos, cuando yo empecé a trabajar los temas yo vengo del ámbito de la investigación para la paz, o sea, he trabajado en el desarrollo y luego he trabajado en el ámbito de la investigación para la paz durante muchísimos años, ¿no?
Y digamos, en el 2010 decidimos impulsar un proyecto que era un proyecto sobre la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. En el 2010 se celebraba el 10º aniversario de la adopción de esta resolución y nos pareció que era una resolución que era muy interesante por muchos motivos que después explicaré, entonces decidimos empezar a trabajar sobre ella. Y nuestro punto de partida fue bueno, trabajar pues, en organizaciones, en grupos, ¿no? Y el proyecto surge de una pregunta que hacíamos en las sesiones, en las clases, que preguntábamos a la gente, ¿qué personas conocéis que han trabajado por la paz? Y si yo os preguntara, ¿qué personas conocéis que han trabajado por la paz? ¿Quiénes me diríais? ¿Quién? Kofi Annan, Nelson Mandela, ¿quién diríais? Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Bueno, pues realmente cuando preguntas qué personas conocéis que han trabajado por la paz, pues tenemos este elenco de personas y una de las sorpresas para nosotras era que normalmente no se nombraban mujeres. Bueno, si se nombraba alguna mujer, ¿qué mujer se suele nombrar? La Madre Teresa de Calcuta, efectivamente. ¿Lady Di? Ah, bueno, pues esa no nos ha parecido, pero vamos, la Madre Teresa de Calcuta es la única mujer que se nombraba. Entonces, digamos, de alguna manera nos preguntamos, ¿pero cómo es posible? ¿El qué? El Padre Ángel, sí, pero a lo que me refiero es que cuando preguntamos qué personas se nombraban exclusivamente hombres que han trabajado por la paz y que han hecho un trabajo muy importante. Pero para nosotros la cuestión era cómo es posible de que no se nombren mujeres, cuando las mujeres han jugado históricamente un papel protagonista en la construcción de la paz. No las conocemos, o sea, no son visibles, ¿no? Y esto nos hizo el proyecto que iniciamos. Se llama 1325 mujeres tejiendo la paz, porque nos planteamos el ejercicio de nombrar a 1325 mujeres en alusión a la resolución 1325. Por lo tanto, las nombramos. Y no fue difícil, porque hay muchas mujeres anónimas, algunas, muchas de ellas anónimas, otras de ellas bueno, han tenido un reconocimiento, pero no forman parte del conocimiento mainstream, del conocimiento dominante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nombrarlas y vamos a contar sus historias de vida, porque sus historias de vida aportan mucho a lo que es la construcción de la paz, ¿no? Y queremos además que se las conozca, que se las visibilice y que a través de ellas podamos, de alguna manera, hablar de construcción de paz. Y bueno, así lo hicimos. El proyecto, bueno, fue un proyecto muy bonito. Sacamos este libro en el que, digamos, recogimos, aquí hay 70 historias de vida y en la página web, pues, recogimos muchas, ¿no? Lo hicimos no con las que son más importantes, sino con aquellas que en nuestra red, cuando preguntamos qué mujeres puedes nombrar, nos sugirieron, ¿no? Siempre cuando después hacíamos sesiones, hacíamos charlas sobre el tema, había gente que decía, oye, te falta, y decíamos, oye, fabuloso, pues es que eso significa que hay que contar su historia y te animamos a que la cuentes y que la escribas para que otras personas puedan conocer el papel que ellas han jugado en la construcción de la paz. Y bueno, digamos, a partir de ahí hemos trabajado en muchas cuestiones, ¿no? Y fundamentalmente, es decir, en estos años, desde el 2009 hasta ahora, pues más allá del trabajo más de divulgación y de sensibilización sobre este tema, pues hemos hecho otros trabajos, hemos hecho bastante incidencia política sobre el tema, ¿no? Y bueno, por eso quería empezar con una frase de Anwar Choudhury. Anwar Choudhury fue la persona que era secretario general de Naciones Unidas en el 2000, que fue cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. O sea, fue un año muy especial, era el fin de la Guerra Fría, 1989. Y además, él fue el impulsor de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Y él
dice esta frase que dice que la igualdad entre las mujeres y los hombres está inseparablemente unida a la paz y la seguridad. Es decir, que tenemos que trabajarlo en los dos niveles, porque no podemos entender que pueda existir una paz sostenible excluyendo al 50% de la población. Por lo tanto, la paz y la seguridad va unida a la igualdad de hombres y mujeres. Bien. Entonces, bueno, para la presentación yo había pensado plantear algunas cuestiones. La primera, algunas premisas iniciales para ver desde dónde estamos hablando, ¿no? Que no siempre, probablemente para este público que entiendo que venís de ONGs, puede que está muy claro, pero a mí de todas formas siempre me gusta decirlas porque así, bueno, sabemos desde dónde partimos, ¿no? Después yo quería hacer un repaso histórico de cómo se ha incluido la agenda de género en el plano internacional, porque ha sido algo bastante tardío. Y digamos que todos esos avances que ha habido son los que nos permiten hoy en día, por ejemplo, pues tener en la Agenda 2030 uno de ese que es específico sobre la igualdad de género, ¿no? Después quería hablar en concreto de la resolución 1325, porque es una resolución, Naciones Unidas tiene miles de resoluciones, pero esta resolución tiene particularidades interesantes, ¿no? Y que tienen mucho que ver con el trabajo que ha hecho las organizaciones de la sociedad civil apoyando, digamos, que la perspectiva de género se incluyera en el ámbito internacional y que explica en parte el movimiento de mujeres actual, ¿no? Y bueno, y por último, pues cerrar con algunas ideas y conclusiones sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión, ¿no? El impacto diferencial de los conflictos armados sobre hombres y mujeres, ¿no? Hay que decir que la perspectiva de género de alguna forma dice que las diferencias entre hombres y mujeres es una construcción social, que es el resultado de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente, ¿no? Y esto hace que los conflictos armados, como otros ámbitos de la vida, no sean neutros al género, afectan a los hombres y a las mujeres de manera distinta, ¿no? Y en particularmente a las mujeres supone una carga específica por el hecho de ser mujeres. ¿Qué significa esto? O sea, significa que actualmente en un conflicto armado es más peligroso para una mujer ir a buscar agua al río y no sufrir el peligro de ser violada o asesinada en un conflicto armado, que a lo mejor para los propios actores armados, las propias milicias o soldados que están en el conflicto, que juegan en otro nivel, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es posible, ¿no? Es decir, que esto esté pasando, ¿no? De alguna manera, este impacto diferencial específico que tienen las mujeres tiene que ver con la discriminación que sufren las mujeres en la vida cotidiana, en todos los ámbitos, la discriminación económica, social, cultural, es decir, ¿y qué sucede en el conflicto armado? Pues que esta discriminación se exacerba, porque los conflictos armados en una situación de guerra, todo lo que ya existía en la sociedad se exacerba y por lo tanto se convierte en un sujeto que puede ser violado, violentado, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera exponencialmente es una discriminación que ya se sufre en los espacios cotidianos y diarios de la vida, ¿no? Y por lo tanto necesitamos un cambio de paradigma que deslegitime esas desigualdades que existen entre hombres y mujeres y que están naturalizadas, ¿no? Están naturalizadas hasta el punto que no nos escandalizamos cuando, por ejemplo, vemos una foto de los empresarios del IBEX y son todo hombres y a lo mejor hay una mujer, está Ana Botín, ¿no? O sea, y eso no es un escándalo, está naturalizado. O cuando se organizan en muchos espacios, la presencia de mujeres es muy pequeña, ¿no? En el ámbito empresarial la presencia es muy reducida, pero bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Y no hace falta que os dé cifras y datos porque todos los conocemos, cuántas mujeres rectores hay, cuántas mujeres en los ámbitos de poder no están, las mujeres no están representadas. La siguiente premisa es que
carecemos de instrumentos conceptuales para valorar la violencia contra las mujeres. Y esto hace que en muchos casos incluso se pueda cuestionar esa violencia, aunque las cifras son aplastantes, ¿no? Y cuando nos ponemos a dar datos no acabaríamos nunca, pero en muchos casos, y especialmente en los conflictos armados, hace falta todavía, digamos, afinar mucho más, ¿no? Pues sobre todo porque hasta muy recientemente, por ejemplo, la violencia que sufrían las mujeres en los conflictos armados no tenía un tratamiento, por ejemplo, en la recogida de información diferencial, o sea, entraba dentro de la bolsa de derechos humanos, pero sin un tratamiento diferencial. Y es una violencia que se produce por el hecho de ser mujeres y, por lo tanto, digamos, si no existe un tratamiento diferencial, significa que en las políticas públicas que después se puedan implementar tampoco se van a tener en cuenta las necesidades que tienen las mujeres en las situaciones de conflicto armado. Y la última premisa que quería comentar es que los conflictos armados, precisamente porque en las situaciones de guerra los roles se transforman en función de esa guerra, también pueden ser una oportunidad para que esos roles que se han transformado en la guerra se mantengan después de la guerra, cosa que no ha sucedido. Es decir, cuando las mujeres de la guerrilla en El Salvador, sabéis que en la guerra en El Salvador el FMLN, un 30% de guerrilleros eran mujeres. Cuando estas mujeres, cuando se firma el alto el fuego y se desmovilizan los actores armados, estas mujeres vuelven a la vida, digamos, cotidiana, se intenta que los roles, o sea, que vuelvan al rol tradicional. Ellas han tenido una experiencia vital que las situaba en otro lugar, y eso ha sido, digamos, uno de los grandes problemas que ha habido, porque ha habido muchísima violencia en el ámbito del hogar, precisamente porque no se dio la oportunidad de cambiar esos roles. Pero puede ser una oportunidad para cambiar esos roles de género. Históricamente eso no ha ocurrido, pero cuando ha sido necesario, las mujeres han sido francotiradoras, han cambiado, es decir, que han ocupado otros papeles. Entonces la pregunta es ¿por qué? Entonces, bueno, el conflicto, como desde la investigación para la paz se plantea que el conflicto no es negativo ni positivo, depende cómo se regule esas diferencias de intereses, y los conflictos y el progreso en nuestras sociedades en muchos casos ha sido a partir de situaciones de enfrentamiento de intereses. El conflicto puede transformar, digamos, la realidad. Ha sido un motor de cambio en muchas ocasiones. Por lo tanto, el conflicto también abre oportunidades porque genera escenarios nuevos que permiten cambiar la situación. Bien. Por eso, bueno, insistir en que la violencia contra las mujeres tiene su foco en la discriminación persistente. El tema de la violencia contra las mujeres, precisamente decía que no hay herramientas conceptuales. Estamos en un momento en el que, bueno, digamos, se ha destapado, ¿no?, lo que de alguna forma está sucediendo. El dato de que el 70% de las mujeres experimenta violencia en el transcurso de la vida. Yo creo que el movimiento MeToo a mí también, digamos, ha servido para eso. O sea, cuando nosotros preguntamos en una sala ¿qué mujer no ha sufrido violencia, digamos, más intensa o menos? Es muy difícil que encontrar mujeres que no hayan sufrido situaciones de violencia más intensas o menos. O sea, y eso a nivel global, no solamente en un contexto, ¿no? Por eso, en contexto de conflicto armado, esto es mucho más exacerbado. Pero, digamos, pensar que el 70% de las mujeres, y si ya nos vamos a los datos de violencia sexual en los conflictos armados, la situación es tremenda, como después veremos, ¿no? Ay, perdón, que no quiero pasar todo esto. Por lo tanto, digamos, es muy importante, de alguna forma, ir a las raíces de la discriminación, deconstruir las formas estructurales de violencia que existen en la sociedad y, de alguna forma, superar esa idea de que la violencia es inevitable.
que es algo que yo discuto mucho, porque muchas veces en las sesiones, en los cursos, te encuentras pues, más en la gente joven, pero es gente que defiende la violencia como pues una manera, ¿no?, de abordar los conflictos, ¿no? Pero de alguna manera precisamente tenemos otros caminos y tenemos que desarrollar otras formas de abordar la divergencia de intereses, ¿no? Y por otra parte, de alguna forma también tenemos que superar esos discursos esencialistas que atribuyen a la masculinidad el hecho de ser violentos y a la feminidad el hecho de ser pacíficas. Ni los hombres son violentos por naturaleza, ni las mujeres somos pacíficas por naturaleza. Es decir, tenemos diferencias, por supuesto, biológicas, pero, digamos, como he dicho, el género tiene que ver con una construcción social y precisamente se puede ser hombre y no ser violento y se puede ser mujer y no ser pacífica, ¿no? Es decir, que tenemos una parte de la naturaleza, pero somos seres sociales que podemos aprender. La violencia, lo mismo que la paz, es una opción. Me gusta mucho una metáfora que explica muy bien esto, ¿no? Y es que dice, la mano puede servir para acariciar o puede servir para golpear. Nosotros tomamos la decisión de qué es lo que queremos hacer, si golpear o si acariciar. Y por lo tanto, en el día a día o en situaciones diversas, decidimos si queremos usar la violencia o si queremos, digamos, usar el diálogo, la concertación, el consenso, etc., ¿no? Y por lo tanto no hay nada en la naturaleza que nos impida, digamos, optar por soluciones negociadas, ¿no? Y esto pues me lleva al concepto de paz positiva que José Manuel ha planteado. Y es digamos, uno de los, desde el ámbito de la investigación para la paz, superar esa idea de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, digamos, si quieres la paz, trabaja por la paz. Y eso significa, digamos, poner en el centro, digamos, que la paz tiene que ver con, digamos, la transformación del conflicto. La transformación del conflicto a través de formas de diálogo y de concertación. Me gusta porque a la hora de definir qué es la paz positiva tiene que ver, digamos, con todos esos procesos, porque hay algunos autores incluso que hablan de paz imperfecta, ¿no? La paz tiene que ver con esos procesos en el que los seres humanos, digamos, resolvemos esas divergencias de intereses y tratamos digamos, de esos conflictos que tenemos desde la vida cotidiana hasta el ámbito internacional, digamos, promover una transformación pacífica del conflicto, que en el ámbito internacional sería pues, la negociación o la diplomacia en este sentido, ¿no? Poneros una definición de María Zambrano que me gusta mucho, que dice: la paz es mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución, es un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona, ¿no? Es decir, es una forma de estar en el mundo, ¿no? Podemos definir la paz de muchas maneras, pero la paz positiva es más que la guerra, que la no guerra. La paz positiva tiene que ver con esos espacios en el que, con esa, digamos, forma de reducir esas formas de violencia estructural, esas violencias que existen, no solamente la violencia directa, sino también la violencia que tiene que ver, digamos, con esas estructuras que discriminan, que excluyen a una parte de la población por el hecho de ser, por el género, por la raza, por la cultura. Y también existe una violencia simbólica, una violencia cultural, que hace que esas violencias se naturalicen y se consideren que son normales, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, bueno, y además recojo también una frase que se ha dicho antes del buenismo, ¿no? Parece como que la paz es algo de gente mística, ¿no? Que,
Pues no, la paz significa luchar contra la impunidad, la paz tiene que ver con justicia, la paz tiene que ver con igualdad entre hombres y mujeres, es decir, no tiene nada que ver con el buenismo, ¿no? Y dentro de la investigación para la paz, el profesor Vicente Martínez Guzmán decía, nosotros los pacifistas somos los realistas, porque si realmente pensamos que los grandes problemas de la humanidad se van a resolver a través de la violencia, se está muy equivocado. O sea, la violencia históricamente no ha servido para resolver los problemas, sino los ha acentuado, los ha profundizado y después han hecho falta muchísimos años para curar las heridas. Fijaros en nuestro país, estamos todavía resolviendo las cuestiones de la guerra civil, no resuelta, porque no hubo, digamos, o sea, que las guerras no han servido para resolver esos problemas que se pretendían resolver. La violencia no es inevitable y no es inevitable y tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, las mujeres históricamente han hecho una contribución muy importante a la construcción de la paz, ¿no? Podríamos citar muchísimos ejemplos, ¿no? Nos podemos remontar a Lisístrata, ¿no? y esa de parar la guerra, sostener la vida, ¿no? esa negarse a tener relaciones sexuales con sus maridos hasta que no se alcanzase la paz, ¿no? Que ha sido representada en obras, etcétera, ¿no? Pero bueno, históricamente tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, yo ahora no me puedo detener en ellos porque además hay muchísimos, pero por ejemplo, ejemplos de reinas que se han interpuesto entre dos ejércitos y han plantado su tienda de campaña pues, para evitar que los ejércitos se enfrentaran. Pero digamos, un ejemplo más reciente, y precisamente porque además yo soy miembro de esta red que me gusta traer, es el ejemplo de la Women League for Peace and Freedom, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y Libertad, que es una liga que surge en 1915, cuando acaba de empezar la Primera Guerra Mundial, y mujeres de distintos países, que además estaban enfrentados en la guerra, deciden reunirse en La Haya para intentar parar la guerra. Eran mujeres que algunas de ellas venían del movimiento sufragista y que estaban organizadas. Y dentro del movimiento sufragista, de que las mujeres podían acceder al voto, pues hubo mujeres que plantearon que había que estar con el gobierno y por lo tanto ese tema había que posponerlo, y mujeres que dijeron no, es decir, para nosotras, digamos, esta guerra va a costar miles de muertos y tenemos que intentar parar la guerra. Así que en 1915, 1.300 mujeres de países desde Inglaterra, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Francia, se reunieron en La Haya para intentar parar la guerra. Eran mujeres, muchas de ellas que venían de la aristocracia, porque eran mujeres que tenían un cierto poder, mujeres poderosas, que tenían capacidad de viajar. Imaginaros aquella época, lo que les significaba viajar era un mes en el barco, aquellos trajes que llevaban, o sea, algo realmente complejo. Bien, ellas se juntaron en La Haya, esta es la foto, o sea, fueron tantas que se reunieron en un espacio en el zoo que hay en La Haya, porque era el único espacio grande que podía acoger a tantas personas, ¿no? 10 minutos, vale. Que podían acoger a tantas personas, ¿no? Y bueno, pues decidieron utilizar sus contactos para intentar parar la guerra. Bien, si bien no lo lograron, cuando ellas regresaron, pues una de las cuestiones que habían roto había sido el hecho de que países enfrentados, mujeres de países se hubieran juntado, porque claro, era la patria en primer lugar y por lo tanto tú no te puedes reunir con una alemana que es tu enemiga. Pero para ellas eso digamos, lo dejaron en un segundo lugar y por lo tanto intentaron. Entonces, bueno, si bien digamos, no lo lograron, hicieron intentos de frenarlo. Lo que sí que es cierto es que bueno, de origen a la organización y después esta liga jugó un papel muy importante en lo que fue la creación de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha sido una organización digamos, que ha jugado un papel muy relevante en la participación de las mujeres en la agenda internacional. En distintos momentos ha habido una presencia importante, ha habido 5 de ellas que han sido nombradas Premio Nobel de la Paz en distintos momentos, y la organización continúa, trabaja en el ámbito multilateral,
y eso significa que tiene una presencia muy fuerte en Naciones Unidas, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en el Consejo de Seguridad, por el tema de la resolución 1325, en todas las cuestiones de desarme, etcétera. Y bueno, digamos, es una organización bastante desconocida. O sea, cuando en el 2011 decidimos crear la red, nos dimos cuenta de que, bueno, que era muy desconocida, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que uno de los trabajos que se han hecho desde la sección española, porque es una red internacional que después tiene secciones nacionales que, digamos, de alguna forma el mandato de la organización la adaptan a las necesidades nacionales. En el caso de España, nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente intentar dar a conocer el trabajo que hace la Liga, que había hecho, las propuestas en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de mujeres, paz y seguridad y en el ámbito de desarme, especialmente la cuestión del Tratado del Comercio de Armas y en la cuestión nuclear. Bien, pues bueno, y además, aparte de WILPF, decir que en estos últimos años, bueno, esta es la foto de ellas, bueno, decir que bueno, la primera presidenta fue Jane Addams, que es una mujer que también es una gran referencia porque fue la que inventó el trabajo social. O sea, la gente que es trabajadora social la conoce muy bien a Jane Addams por la faceta de trabajo social, pero ella, digamos, fue la primera presidenta de WILPF. Seguro que Marta no la conoce, ¿no? Bueno, y después podemos mencionar muy diversas iniciativas desde 1915 hasta ahora que han sido muy importantes en lo que ha sido el trabajo de construcción de paz. Estas son las mujeres de Greenham Common, algo que en los años 80 fue muy conocido. Yo, cuando yo era joven, eran una referencia porque estas mujeres, en plena Guerra Fría, cuando los misiles nucleares apuntaban desde el Reino Unido hacia la Unión Soviética y desde la Unión Soviética hacia Europa, bueno, ellas se opusieron a que en esta base se instalaran misiles nucleares, ¿no? Y lo hicieron de forma pacífica. Deslegitimaron totalmente el militarismo, tomaron muchas medidas que fueron muy impactantes, ¿no? Y que marcaron el movimiento pacifista de los años 80, ¿no? Ellas, por ejemplo, bueno, esta es una foto porque abrazaron la base, se juntaron miles de personas para abrazar la base. Por ejemplo, desafiaron el poder militar introduciéndose en la base vestidas de oso de peluche. Y claro, cuando alguien entra en una base militar, la orden de los soldados es disparar porque son enemigos, pero era muy difícil para los soldados disparar a esas mujeres que estaban acampadas al lado de la base y llevaban meses y que eran, pues bueno, podían ser sus madres, sus abuelas y por lo tanto, pues no dispararon, ¿no? Y obtuvieron un gran apoyo, digamos, de las comunidades vecinas, ¿no? En esas estrategias de no violencia, ¿no? Bueno, más recientemente las mujeres de Liberia es ha sido una de las hechos más importantes en estos últimos años, cómo consiguieron, digamos, finalmente participar en el proceso de paz, aunque no habían sido invitadas, pero lograron, digamos, participar y, digamos, deponer el dictador que llevaba años en guerra. Y bueno, la historia está muy bien contada en un documental que os lo recomiendo, que se llama Reza para que el diablo regrese al infierno. Esto lo podéis encontrar en internet porque está por ahí, o sea, que está libre, ¿no? Que cuenta muy bien, pues, cuál fue el papel que jugaron las mujeres en Liberia, pues, para conseguir la paz, hasta el punto de que, bueno, en el 2011 se les dio el Premio Nobel de la Paz, tanto a la presidenta John Lee Semaslev como Mabawe, que fue una de las activistas que trabajaron por la paz. Y en el documental lo cuenta muy, muy bonito, ¿no? Bueno, y otras iniciativas que no me voy a detener, ¿no? En ellas que han sido muy relevantes, ¿no? Así, digamos, que tenemos, digamos, todo, digamos, esta genealogía de mujeres que históricamente han trabajado por la paz, que han optado a arriesgar, digamos, a posicionarse, para defender aquello en lo que creían, ¿no? ¿Qué ha pasado en el plano internacional?
En el plano internacional, la incorporación de la perspectiva de género ha sido algo bastante tardío. Es decir, cuando algo ni siquiera está en agenda, nos podemos preocupar. Es decir, que a veces podemos decir, es que no nos gusta cómo está planteado, pero es que cuando ni siquiera se habla de ti, no es como cuando se dice, es muy malo ser explotado. Pero el problema es que cuando ni siquiera eres explotado porque no cuentas, eres alguien excluido, marginado de la sociedad, es aún mucho peor. Bueno, pues en el caso de la agenda de género, no se incorpora, digamos, hasta 1969 con la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, en el que, digamos, se plantea la importancia de proteger a las mujeres y niñas en situaciones de conflicto, ¿no? Después, digamos, en ese periodo hay 3 cumbres de mujeres de Naciones Unidas, en México en 1975, hay en Copenhague, y después la que, digamos, tuvo más importancia, que fue la conferencia de Beijing, en el que se hace un plan de acción y en el que ya, digamos, se incorporan algunas medidas en lo que tiene que ver, digamos, bueno, en la lucha por la igualdad y en concreto en la parte que tiene que ver con la protección de las mujeres en los conflictos armados. Digamos, hay un apartado específico sobre el tema. Pero, desde luego, lo que sin ninguna duda fue muy importante, digamos, fue la adopción de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 1979, aunque se puso en marcha en 1981. Y, digamos, la Convención fue muy importante, digamos, porque plantea los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, porque, digamos, plantea un programa de acción. La Convención ha sido ratificada por 188 países que tienen obligaciones legales y se comprometen a aplicar medidas orientadas a eliminar la discriminación. ¿Esto qué significa? Esto significa que los países tienen que rendir cuentas cada 4 años. O sea, los gobiernos presentan un informe de cuáles han sido las medidas que han adoptado para eliminar la discriminación que sufren las mujeres, y el comité, que es un comité que está integrado por 23 expertos independientes de todo el mundo, es decir, que no son gobiernos, digamos, hace unas recomendaciones. Y en este espacio las organizaciones de sociedad civil son muy activas porque hacen sus informes sombra. Porque ¿qué hacen los gobiernos? Bueno, pues los gobiernos dicen que todo está perfecto, que han hecho un gran esfuerzo y que se ha reducido la discriminación contra las mujeres de una manera en el ámbito de salud, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, político, etc. Y bueno, intentan de alguna manera, digamos, presentar una buena imagen, ¿no? Como se decía. Claro, las organizaciones de sociedad civil intentan, digamos, también hablar con los miembros del comité y presentar cómo lo ven ellas, en qué aspectos no se ha avanzado. Yo participé, por ejemplo, en el informe que se presentó hace 3 años, porque ahora se está nuevamente, y realmente es muy interesante porque en aquel momento había habido un retroceso muy importante en los derechos de las mujeres en España. Se habían recortado las ayudas, por ejemplo, para, digamos, espacios, o sea, contra la violencia de género. Seguramente Marta después hablará mucho más de estas cuestiones, por lo tanto, pero había habido recortes muy importantes en todos los ámbitos. Pero el gobierno español presentó un informe como muy positivo. Claro, las organizaciones de sociedad civil presentaron, bueno, pues los datos, cómo había influido en salud, en el ámbito internacional, como por ejemplo se había cerrado la oficina de ONU Mujeres, que era un retroceso en la apuesta que existía por las cuestiones de género, bueno, en el ámbito de salud, el hecho de que había un caso que sigue estando muy en la prensa, ¿no? El hecho de que pues, los perpetradores de violencia, o sea, el peligro que sufren los niños que viven con hombres que maltratan a sus esposas, ¿no? Y lo que significa en términos de asesinato. Entonces, de alguna forma, el gobierno español había sido
bueno, muy cuestionado porque una mujer que ahora no recuerdo el nombre, pero salió mucho en prensa, que había denunciado varias veces el peligro que existía para su hija del hecho que pudiera, digamos, tener la custodia el padre, y finalmente la hija fue asesinada. Entonces, bueno, o sea, se acusó al Estado español de negligencia, ¿no? Pero es un espacio, digamos, en el que existe la posibilidad, digamos, de atender a esas y de proponer medidas para trabajar contra la discriminación. Y en concreto, yendo al tema que a los conflictos armados, la Convención incluyó la Recomendación 30, en el que plantea que los derechos humanos de las mujeres en los conflictos armados, porque como he dicho antes, la discriminación en una situación de guerra es aún mucho mayor, ¿no? Y en este momento uno de los grandes problemas que hay es el uso de la violencia sexual como arma de guerra, que se utiliza de una manera sistemática y planificada, porque existe una evidencia de que, digamos, eso compromete la reconciliación y el futuro tenemos que ir finalizando. Bueno, pues bueno, voy a pasar un poquitín algunas de las cosas. Bueno, entonces, CEDAW no la pasamos bien. Bueno, también después los tribunales de justicia, el gran avance que ha habido ha sido el incluir la violencia sexual como delito de lesa humanidad. Eso ha sido muy importante y, digamos, se hizo en los tribunales ad hoc en la ex Yugoslavia, en Ruanda, y en Sierra Leona, y posteriormente la Corte Penal Internacional también lo incorporó. Pero, digamos, sí que me gustaría terminar con la resolución 1325, porque os comentaba que dentro de las resoluciones de Naciones Unidas es la resolución que más ha sido nombrada, que es más conocida y que ha tenido un mayor impacto en términos de incidencia política. ¿Por qué? Bueno, por la resolución, digamos, lo que es el resultado del trabajo de muchas organizaciones de sociedad civil y organizaciones de mujeres que demandaban que la agenda de género se incorporase al ámbito internacional en estos niveles, ¿no? O sea, porque la resolución lo que plantea es una mayor participación de las mujeres en los procesos de negociación y en los procesos de rehabilitación posbélica, porque las mujeres no, o sea, un 2%, o sea, tan solo de las negociaciones de paz que se realizan en el mundo hay participación de mujeres. En el resto las mujeres no son invitadas. Y en ese 2% ha sido como resultado de las demandas de ellas que han reclamado insistentemente tener presencia en la mesa. En el nivel de protección, bueno, es necesario, digamos, que se hagan, o sea, acabar con la impunidad de la que goza la violencia sexual. Es decir, es una herramienta que se considera muy efectiva en términos de evitar después una paz sostenible, y son necesarias medidas que acaben con la impunidad, ¿no? Y bueno, el ámbito de la prevención, ¿no? Es decir, es fundamental, sobre todo, digamos, trabajar en todos los ámbitos que tengan que ver con promover una cultura de paz, y eso significa que ahí las mujeres tienen mucho que decir, porque precisamente, digamos, por el rol que les ha asignado tradicionalmente la sociedad a las mujeres, tienen mucha menos dificultad para espacios de concertación, para establecer puentes con el bando enemigo, y, digamos, y para que la agenda de género y la que son las necesidades sociales, ¿no? Se incorporen a la construcción de la paz, ¿no? Por lo tanto, esta resolución, digamos, ha marcado de alguna forma el ámbito de género y seguridad y construcción de paz. Y además, y ya para terminar, lo que ha sido interesante es que la resolución plantea que precisamente para que se operacionalice y o sea, no sean simplemente grandes palabras, que los Estados hagan planes de acción concretos con acciones específicas para llevar a cabo en su país, ¿no? Y bueno, también la resolución tiene sus luces y sus sombras, si luego tenemos tiempo podemos hablar de ellas, pero ha sido una resolución que ha contribuido a conformar un movimiento internacional de mujeres
comprometidas, digamos, con una agenda de género en la construcción de la paz. Y eso, digamos, es muy importante porque en este momento, todos los años, cuando en el mes de octubre se presenta un informe, porque el secretario general de Naciones Unidas tiene que presentar un informe sobre, digamos, lo que se ha hecho durante el año, también las organizaciones de sociedad civil es un espacio de incidencia donde ellas plantean qué es lo que no se ha hecho y cuáles son sus demandas y sus reivindicaciones, ¿no? Y por lo tanto es una herramienta, digamos, que ha abierto nuevos espacios y sobre todo ha dado visibilidad a la contribución de las mujeres en la construcción de la paz. Lo dejo aquí. Gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias, Manuela. Si cuento mucho sobre lo que ya ha dicho Manuela, yo creo que no nos da tiempo luego a que haya preguntas. Entonces, bueno, yo creo que ha hecho un recorrido histórico sobre momentos y organizaciones, bueno, es un poco complicado de decir, momentos o situaciones, organizaciones de mujeres que han contribuido a la paz y pues, quizás yo creo que se ha fijado en ellos por la carga simbólica que han tenido esos momentos. Ha hablado de la Liga, de las mujeres pacifistas de Griham Common, de las mujeres en Liberia. Bueno, no sé si hay preguntas sobre esta ponencia. Las dos personas que antes querían preguntar, quizá dejamos las preguntas para el final del todo, porque entonces estará Juan Manuel con nosotros y estarán todos los ponentes, ¿vale? Entonces, no sé si hay algunas preguntas sobre esta ponencia en particular. Sí, claro. Gracias, Manuela, me ha encantado tu ponencia. Eso es lo primero, pero creo que hay dos temas que se nos han quedado un poco descolgados, quizá por falta de tiempo, ¿no? Uno sería cómo ha encajado y hasta qué punto se ha integrado esta resolución 1325 en la Agenda 2030. Esa sería mi primera cuestión. Y la segunda sería relativa a una cosa que has comentado, y es que a partir de la adopción de la agenda, de la resolución 1325, los estados se comprometen a adoptar planes de acción nacionales anuales, creo entendido. No son anuales, bueno, son planes de acción. Quería saber cómo está esa situación en España ahora mismo. Gracias. Sí, bueno, la primera, o sea, ¿cómo se ha incorporado a la Agenda 2030? Bueno, no está incorporada. Es decir, ahora mismo yo creo que hay que hacer el trabajo justamente de vincular el ODS de igualdad de género con el ODS 16 y de incorporarlo, porque la dificultad es que, claro, viene de otro ámbito, viene del ámbito, o sea, la resolución 1325 es adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y entonces viene de otro ámbito y, digamos, la Agenda 2030 está en otro espacio, ¿no? Entonces, justamente esa es una de las cuestiones que se plantea. Tenemos que vincular porque todo está relacionado y al final se pierden esfuerzos, ¿no? de alguna manera. Pero es un trabajo que está por hacer, igual que está por hacer, digamos, dentro de la Agenda 2030, ligar desigualdad con educación, con género, con paz, por ejemplo. O sea, tenemos que ligar y de alguna forma apropiar la agenda y definir cómo se operacionaliza en acciones concretas, porque si no, nosotros en la resolución 1325 decimos que el papel lo aguanta todo. O sea, es decir, los gobiernos después hacen, digamos, ponen, en muchos casos hay una declaración de intenciones que todo el mundo está de acuerdo, pero después eso hay que aterrizarlo y eso en qué se concreta. Y es ahí donde vemos la voluntad política. O sea, que claro que se puede, y ahí está también el papel de la sociedad civil, ¿no? Y la resolución 1325, los planes son, depende, o sea, por países, ¿no? En el caso de España ha habido dos planes de acción. El primero se adoptó en el 2007 y, bueno, después con el cambio de gobierno en el 2011, el gobierno del Partido Popular, digamos, hizo un retroceso absoluto en los temas de género, la dejó metida en un cajón, se olvidó completamente de ella hasta el 2015, en el que obtuvo un asiento en el Consejo de Seguridad a partir de las cuestiones de género. O sea, fue una cosa, digamos, que tuvo en pie a las organizaciones, porque además de los retrocesos en la agenda de género, digamos, como tenían una buena reputación internacional en los temas de género, porque había habido un trabajo de muchos años anteriormente, pues entonces lo retoma en el 15 aniversario
Y entonces se plantea hacer un segundo plan de acción porque desde luego el del 2007 estaba muy desactualizado. Entonces se adoptó el año pasado, es un plan de acción bastante mejor que el del 2007 y bueno, digamos, está por ver cómo se concretan algunas de las cuestiones. El mayor problema, la mayor demanda que hay es que no tiene un marco presupuestario. Cuando no tienes un marco presupuestario, eso lo sabemos todos, es decir, claro, o sea, si tienes 10 euros puedes hacer esto, si tienes 1 millón puedes hacer esto, por lo tanto, bueno, se resisten, es decir, pero bueno, como lo que es muy interesante en la resolución es que como existen planes de acción en otros países y hay bastante conexión, por ejemplo, una de las herramientas que se ha utilizado es que el gobierno español decía que ellos tomaban como referencia el plan de acción holandés. Claro, conocemos el plan de acción holandés, tiene un marco presupuestario de 4 millones de euros. Decimos, hombre, pues si queréis ser como los holandeses, poner un marco presupuestario de 4 millones de euros. O sea, es la manera, ¿no? No se puede ser como el holandés en una cosa y en otra no. Entonces, bueno, es un espacio de incidencia interesante, ¿no? Sobre todo para digamos, proponer, plantear, o sea, porque muchas veces las cuestiones de política exterior y lo que se discute en los foros multilaterales, hay muy poca transparencia, no lo conocemos. Y la resolución sí que nos permite, porque hay una amplia red de organizaciones trabajando, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, es muy difícil para el gobierno que esté en el poder en ese momento pensar, digamos, que va a pasar desapercibido lo que se diga. Y entonces sí que hay una respuesta más o menos en la medida que se puede en relación a eso, ¿no? Entonces el plan de acción es bueno, lo que se tiene es que aplicar. Y estamos ahora mismo en el punto de lograr que realmente se implemente y se traduzca en acciones concretas, ¿no? Y ligándolo con la Agenda 2030, pues puede ser una buena vía, digamos, para, digamos, tener como un marco de acción coordinado y complementario. Pues paramos aquí, vamos a hacer un descanso de 30 minutos y luego continuamos con la última de las ponencias, que es la de Marta Castillo. Y bueno, pues creo que es muy interesante que nos hablar sobre ODS y género, ¿vale? Venga, gracias.